comparación de las dos teorías, Lamarck decía de que esa característica que desarrollaban las jirafas del cuello largo lo transmitían a sus hijos. Eso es lo que decía. ¿Ya? Sin embargo, Darwin decía que podían haber jirafas con cuello corto y cuello largo y solamente sobrevivían las jirafas de cuello largo. Y sus descendientes iban a ser otras jirafas con cuellos largos y así sucesivamente, ¿no? La especie iba prevaleciendo. Eso es lo que decía Darwin. Hizo un ejemplo del pico de las aves, ¿no? Las aves con un pico prominente, con mejor color de plumas, eran las que prevalecían, ¿no? Eran más fuertes, de las que continuaban la especie, ¿no? Por eso dice conservación de la especie. Después, ¿qué más? Ya, las jirafas con mejor cuello eran las que iban a sobreexistir, iban a permanecer, esa cualidad, ¿no? Iba a seguir, ¿no? Luego aparecieron la teoría neodarwinista. ¿Qué nos decía la teoría neodarwinista? Decía de que, por ejemplo, se basaba de las leyes de Charles Darwin, ¿ya? Y aparecieron otros científicos como Gregor Mendel, que se dedicó a la mutación. Por ejemplo, ¿qué hacía Gregor Mendel? En aquel entonces era un monje medrano que en su jardín empezó a hacer un entrecruzamiento, ¿no? Escogía, por ejemplo, arvejas de cáscara verde y lisas y las unía con arvejas de color amarillo y cáscara rugosa para obtener una nueva especie. Y esa nueva especie se le llamaba mutación. ¿Ok? Entonces, de ahí aparece la teoría neodarwinista, ¿no? O sea, se basa en las leyes de Charles Darwin para dar origen, dar paso a las mutaciones, ¿no? A las alteraciones del ADN, básicamente, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ya nos habla, ¿no? La teoría sintética de la evolución. ¿Por qué? Porque Gregor Mendel, cuando realiza este entrecruzamiento de las arvejas de diferentes características y de diferente color, lo realiza adrede, lo realiza él mismo manipulando las especies, ¿no es cierto? No es un caso natural. A este caso manipulado se llama teoría sintética de la evolución. ¿Ok? Muy bien. Por eso decía acá, el descubrimiento de las leyes de la herencia y del material genético permitía explicar aquello que los científicos contrarios a Darwin más le criticaban, ¿no? Entonces, es por eso que estos genes heredaban, ¿no?, a las nuevas especies. Aparecían, ¿no?, por ejemplo, nuevas arvejas de cáscara rugosa con color verde, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nos habla del neodarwinismo, inmediatamente lo asociamos con la teoría sintética de la evolución, que es lo mismo, ¿ok? Ahí se encuentran las mutaciones, la recombinación genética en la meiosis, la combinación de gametos en la reproducción sexual, ¿ok? Entonces va a haber una serie de combinaciones de los alelos. Alelos son las alternativas de nuestros genes, ¿no? Muy bien. Muy bien. Luego había tres situaciones sobre las mutaciones que podían ser favorables, que podían ser indiferentes y que podían ser desfavorables, ¿ya? A ver, ¿qué significan las favorables? Obviamente se va a tener nuevas especies con mejores genes. ¿Qué más? Se van a tener especies más fuertes, se van a tener especies con un mejor color, en caso de las arvejas, más resistentes, ¿no? Eso era favorable. Los individuos que la poseen están mejor adaptados al medio por la selección natural, tienden a consolidarse, ¿ok?, en perjuicio de las que no poseen tal mutación, ¿no? ¿Y cuáles eran las otras? Indiferentes. Las mutaciones indiferentes hacen que cambien algunos caracteres de los individuos, pero no favorecen ni perjudican. O sea, él decía, no, sí, es cierto, se han manipulado las especies, se ha hecho un entrecruzamiento,
pero las nuevas especies no le favorecen sus nuevas características, ni tampoco les perjudica. A eso se refería. Las desfavorables, decía, perjudican a la nueva especie, ¿ok? Hasta puede provocar su muerte, decía, ¿no? O sea, había 3 situaciones, ¿no? Con respecto a las mutaciones. Luego apareció la teoría química del origen de la vida. O sea, ¿qué significa? Hubo un científico llamado Alexander Oparin que mencionaba que el origen de la vida se daba a través de moléculas simples que eran transformadas a moléculas complejas de la vida. Eso es lo que decía Alexander Oparin. Él sustentaba, ¿no? No, la vida se ha dado a través de la transformación de moléculas simples en moléculas complejas. ¿Ok? Eso es lo que decía. Muy bien, entonces, él afirmaba que la vida en la Tierra surgió como consecuencia de una serie de procesos físicos químicos, favorecidos por las condiciones de la Tierra primitiva, tales como descargas eléctricas, los rayos, erupciones volcánicas, ¿no? Cuando erupcionan, ¿qué es lo que libera los volcanes? Gases, ¿no es cierto? Una serie de gases. Radiación, composición de la atmósfera, abundantes gases, entre ellas el amoníaco, el metano, el hidrógeno, las precipitaciones, acumulación en los océanos. Él realizó un experimento en el laboratorio de un caldo primitivo. Y él decía, ¿no? El universo es como este caldo primitivo. En este caldo primitivo, ¿no? Hizo una simulación, ¿no? De gases. Muy bien, entonces, ¿para dar qué? Para dar origen, como les decía, ¿no? Era la transformación de moléculas simples a moléculas complejas. Dentro de esas moléculas complejas, ¿a quiénes se refiere? A los aminoácidos, como las proteínas, a los monosacáridos de energía, como los polisacáridos, a los nucleótidos, como los ácidos nucleicos, ¿ok? Para dar origen a estas moléculas orgánicas, ¿ok? Él decía, ¿no? Cuando un volcán erupciona, libera gases y estos gases dan origen a nuevas moléculas complejas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el ciclo del agua, caen los rayos solares a los océanos, se liberan gases, ¿sí o no? De vapor de agua, hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso. Los seres marinos, como los pescados, están hechos de nitrógeno, ¿sí? Los pescados están hechos de nitrógeno. Cuando los peces respiran, ¿qué liberan? Nitrógeno gaseoso, ¿no es cierto? Una serie de gases es lo que decía. Luego vino pues una serie de teorías, ¿no? Conocemos la teoría creacionista, que Dios nos creó, ¿verdad? La teoría divina, que también existe vida, la vida tiene un origen extraterrestre, teoría de la panspermia, ¿no? También la vida proviene de moléculas orgánicas, ¿no? La vida sintética, quimiosintética, ¿no? Muy bien, ahora sí, pasamos a la parte más importante, a la resolución de los ejercicios del cuadernillo. Aquí vamos a entender todo lo mencionado. Muy bien, la pregunta 1 dice, Francesco Redi llegó a la conclusión de que los gusanos aparecían en la carne descompuesta solo si las moscas habían puesto antes sus huevos en la carne. ¿Cuál de las teorías del origen de la vida buscó desechar? Muy bien, esto lo hemos hablado ampliamente. Cuando él descubrió de que la descomposición de la carne era causa de que las moscas viajaban a través del aire, olían el olor de la carne, iban a donde la carne, ponían sus huevecillos y estos huevecillos salían gusanos y estos gusanos descomponían la carne. Con esta teoría se rechazó una teoría que había anterior. Esa teoría era la generación espontánea. Y no había una justificación. Ahí solamente decía, a causa de la existencia de un pedazo de carne, aparecen nuevos seres vivos, como los gusanos. Pero no había una justificación, ¿no? Entonces, con esta comprobación que realizó Francesco Redi, se rechazó la teoría anterior de generación espontánea. Muy bien.
Si les pregunto en qué ciclo y quién lo realizó, Francesco Redi, en el siglo XVII. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, sigamos. Pregunta 2. ¿Por qué? Cuando un científico en su laboratorio, o sea, nos imaginamos en aquel entonces, a ver, en aquel entonces había científicos que hacían varios experimentos. Los que nosotros, que somos ingenieros, y nosotros hacemos nuestros trabajos de investigación, no sé, con diferentes situaciones. Y en aquel entonces Francesco Redi hizo eso. Hizo el experimento en un frasco abierto con un pedazo de carne en su interior. Hizo con un frasco cerrado. Hizo con un frasco con lona y quiso averiguar qué es lo que ocurría. En el frasco cerrado no ocurría nada. En el frasco con lona tampoco. Pero en el frasco destapado, abierto, sí ocurría algo. ¿Entienden? Así es que él descubrió con este hallazgo. Muy bien. Pasamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿quién perfeccionó el microscopio que le permitió observar organismos microscópicos vivos en el agua de lluvia? Esto llevó a que algunos científicos siguiesen admitiendo la posibilidad de que los microorganismos se originaban por la generación espontánea. Como aquel entonces, por más que Francesco Redi ya había comprobado que la vida no es la teoría de la generación espontánea, no se da a través de la generación espontánea, lo refutó, aún habían otros científicos que seguían insistiendo. Decían, no, los microorganismos se da por esta teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Entonces, en aquel entonces existía un comerciante llamado Antonio de Van de Leeuwenhoek. Era un comerciante que se dedicaba a vender, mercadería, y en ese afán, en esa curiosidad, él como llevaba lentes, lunas, lentes para otros científicos, él decía, este lente tiene, mayor intensidad, veía, a través de esos lentes, y hacía experimentos, empezó a sacarse una muestra de sangre y veía cómo se movía ahí, Empezó a sacar, una muestra de su espermatozoide, entonces así, él descubrió que había vida unicelular, habían seres microscópicos, empezó a perfeccionar al microscopio, ¿entiende? Él no fue una persona que tuvo estudios superiores o universitarios. Él simplemente fue una persona que por el hecho de tener una curiosidad tan amplia, él descubrió este hallazgo. ¿Ok? Entonces, ¿quién perfeccionó el microscopio? Antonio de Van de Leeuwenhoek. ¿A qué se dedicaba? Pues era un comerciante, de ese siglo. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo? Ver organismos unicelulares como bacterias, como los glóbulos rojos, espermatozoides y todo, con sus con sus microscopios caseros. ¿Por qué se le dice casero? Porque él mismo lo ha diseñado, elaborado. Ahí hizo un cambio de lunas, de alta intensidad, y empezó a hacer, a descubrir, eso. Entonces, de la respuesta 2, la respuesta de la 2 sería la B. Muy bien, pasamos a la pregunta 3. En el experimento de Louis Pasteur, ¿para qué rompió el cuello de matraz? Louis Pasteur, ¿qué es lo que realizó? Louis Pasteur, ¿por qué motivo rompió el cuello de matraz? Si se recordarán, habíamos mencionado, como les dije, todo científico, hasta nosotros, que ustedes van a hacer sus tesis, van a hacer sus investigaciones, no les va a salir a la primera. Ustedes tienen que hacer una serie de experimentos. ¿Ya? En aquel entonces, ¿qué hizo Louis Pasteur? Hizo su experimento ¿con qué? Con un caldo de carne y lo unió al matraz de vidrio, al balón de vidrio,
con un tubo en curvo. También, ¿qué es lo que hizo? Le cortó el cuello, le sometió a alta temperatura, ¿no? Él estaba frustrado, ¿no? Pasaban días y no veía ningún cambio en este balán de vidrio con tubo curvo. Tampoco hubo cambio cuando le sometió a alta temperatura con ayuda de un mechero Bunsen. Entonces tan frustrado estuvo y en una de esas agarró y dijo, lo rompo el cuello. Entonces vio que inmediatamente venían los microorganismos del medio ambiente, empezaban a ingresar, empezaban a formar colonias y empezaban a descomponer todo ese caldo de carne y empezó a oscurecerse, ¿no? Y para él fue una gran alegría, ¿no? Porque él rechazó una teoría anterior de la espontaneidad, de la generación espontánea, ¿no? Él dijo, hay un porqué de la vida de otros organismos. Y él justificó, ¿no? Por eso dice acá, ¿para qué rompió el cuello del matraz? Para permitir que los contaminantes ingresen al matraz y aparezcan colonias de microorganismos. ¿Entiende? Empezaron a ingresar los microorganismos, empezaron a reproducirse en forma de colonias, ¿verdad? Muy bien, para eso. Muy bien, entonces de la pregunta 3, la respuesta correcta sería la D, ¿no? ¿Quién lo realizó? Luis Pasteur, no olvidarse. Pasamos a la 4. Nos dice, el experimento de Miller y Urey es una manera de evidenciar la teoría quimiosintética en las que simularon en el laboratorio. Señale qué gases usaron estos científicos para hacer el experimento. Ok. El experimento de Miller y Urey. Ya, muy bien. Muy bien, ¿qué es lo que hicieron? Dice, este experimento de Miller y Urey representa el inicio de la abiogénesis. Nosotros ya sabemos la teoría de la biogénesis, ¿verdad? Era de que existen seres vivos, pero hay una justificación. ¿Ok? Muy bien. La biogénesis, ¿qué significaba? Algo sintético, algo contrario. ¿Ok? Que algo no es natural. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Y la primera comprobación de que pueden formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en simples condiciones ambientales adecuadas. ¿Qué hizo estos dos científicos, Miller y Urey? A nivel de laboratorio armaron, ¿qué cosa? El ciclo del agua, ¿ya? Y colocaron una muestra del agua del océano. Le aplicaron alta temperatura. Seguramente han acá colocado un mechero Bunsen, ¿ya? El agua empieza a subir en forma gaseosa, como vapor de agua. Ingresa a través. ¿Ya está? Y por esta válvula, ellos colocaron en forma sintética gases para simular los gases que existen en el medio ambiente, como metano, como amoníaco, como monóxido de carbono, ¿ya? Porque él decía, ¿no? ¿Qué le pasa a los océanos? Los océanos reciben los rayos solares del sol, empiezan a evaporar el agua, llenan a las nubes están cargadas, se condensan, ¿no? Empiezan a llover. ¿Qué pasa? En el medio ambiente hay una serie de gases. Si nosotros mismos cuando respiramos, ¿qué liberamos? El gas CO2, ¿cierto? Cuando los peces defecan, cuando respiran, ¿qué compuestos químicos botan? Botan amoníaco, botan nitrógeno gaseoso, ¿entienden? Entonces, a nivel de laboratorio, ellos armaron un esquema de recirculación donde también lo unieron a un condensador. Por aquí ingresa el agua fría para refrigerar todo este sistema de vidrio, porque ustedes saben que como está caliente puede reventar. Y también sacaron una válvula de escape para que también, ¿no?, pueda respirar todo este sistema y pueda salir gases calientes, ¿no? Ya. Entonces, él decía de que moléculas simples, como una molécula simple, el agua, se puede transformar en moléculas complejas, como los compuestos químicos orgánicos o inorgánicos, decía. Entre ellos, ¿quiénes? El chon. Nosotros conocemos al chon, ¿no? Carbono, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Muy bien. Eso es lo que decía. Voy a hacer un sistema de vidrio
como recirculación voy a colocar una muestra de agua del océano, voy a inyectar gases de metano, amoníaco, todo eso, y voy a ver que ahí va a haber la transformación de moléculas simples en moléculas complejas, y esas moléculas complejas químicas dan origen a la vida. Eso es lo que decían ellos. Entonces, cuando nos dice el experimento de Miller y Urey es una manera de evidenciar la teoría quimiosintética. ¿Qué significa sintética? Vida sintética, vida manipulada. Sí, aquí lo está manipulando. ¿Ya? ¿De qué? ¿De qué? De moléculas simples, químicas simples, a moléculas complejas. Eso es lo que está haciendo. Y para esto han hecho una simulación en un laboratorio. Señale qué gases usaron estos científicos para hacer este experimento. Usaron el metano, el hidrógeno gaseoso del agua, el amoníaco, el vapor del agua, ¿no? O como colocaron la muestra del agua del océano. Entonces, todos estos gases es lo que utilizaron. Muy bien. Entonces, Miller y Urey sustentaron la teoría de la quimiosintética. Vida a través de moléculas complejas químicas, ¿no? Ya, ahora pasamos a la misma teoría quimiosintética. Uno de los factores más determinantes en la formación de la vida en el ambiente primitivo del planeta fue, a ver, cuando un volcán erupciona, en su interior está tan caliente adentro, ¿no? La tierra se calienta y la tierra está hecha de fósforo, de potasio, de calcio, de sodio, de todos esos compuestos minerales, más que en su interior, que aquí debe tener pirita, hematita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a calentarse toda la parte subterránea y empieza a subir, a liberar gases. Y dentro de ellos, ¿qué gas está? El CO2, el metano, ¿no es cierto? ¿A causa de qué es? De la ausencia de oxígeno. La respuesta correcta sería la ausencia de oxígeno. Esta teoría quimiosintética o biosintética, que es lo mismo, significa que se van a agrupar moléculas para transformarse en moléculas simples, para transformarse en moléculas complejas. Pero uno de los factores es a causa de la ausencia de oxígeno. Por ejemplo, miren, en el anterior caso, cuando armaron a nivel laboratorio todo este sistema de vidrio, ¿ya? Acá no entra oxígeno, ¿sí o no? Es un sistema cerrado. Muy bien, pasamos a la 6. Nos dice, en la teoría endosimbionte, una de las razones por la cual se cree que las mitocondrias actuales fueron en el pasado bacterias. ¿Qué significa esta teoría endosimbionte? Vamos a tener un poco de reseña. Se basa en algunas semejanzas entre las bacterias actuales con las mitocondrias y los cloroplastos. Eran dos orgánulos que tenían unas dimensiones parecidas a las mitocondrias de las bacterias. Miren, qué interesante similitud, semejanza. ¿Qué es lo que poseían? Hebras circulares de ADN en su interior, tenían ribosomas similares, ¿ok? Además eran capaces de replicarse de forma independiente en el interior de la célula. Entonces, ¿qué sustentaba esta teoría endosimbionte? Decía que había una semejanza del ADN mitocondrial de los organismos humanos con el ADN bacteriano. Miren, específicamente dos orgánulos, mitocondrias. Nosotros tenemos en nuestras células mitocondrias y decía que se parecían a las mitocondrias de las bacterias. Interesante, ¿no? Muy bien, pasamos a la 7. La respuesta correcta de la C, de la 6, la C. La pregunta 7 dice, colocar verdadero o falso en referencia a la teoría endosimbionte y señala la alternativa que corresponde. Dice, el proceso de transformación de una célula procariota a eucariota se pudo iniciar hace unos 2.000 millones de años aproximadamente. Efectivamente, así es.
Luego dice, lo propone Lynn Margulis en el año de 1967 en concordancia con los principios de la teoría quimiosintética. Falso. La teoría quimiosintética fue muchos años después, ¿ok? Muchos años después, en el 1989, no fue en el 67, ¿ok? Muy bien, muchos años después fueron. Entonces esto es falso. Luego, ¿qué más dice? Las mitocondrias y los cloroplastos evolucionaron a partir de las bacterias, que fueron interiorizados por células aerobias. Es cierto, ¿qué significa células aerobias? Las células que viven mediante el oxígeno del aire, ¿ok? Y para eso, para que logren su desarrollo estos orgánulos, mitocondrias, cloroplastos, requiere de células aerobias, ¿ok? La siguiente, en el proceso posiblemente también se produjo la asociación entre espiroquetas y las futuras mitocondrias. Ah, ya, muy bien. Entonces, si nos dice que se produjo una asociación de espiroquetas y futuras mitocondrias, esto es correcto, muy bien. Pasamos a la última. La asociación entre células aerobias, o sea, células que no requieren de oxígeno, con las células que sí necesitan oxígeno, a eso se llaman células aerobias. Con respecto a células que no requieren oxígeno, como las anaerobias, ¿aseguró un gran éxito evolutivo? Sí. ¿A nivel industrial? Claro que sí. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una de las células anaerobias que no requiere oxígeno es el Lactobacillus bulgaricus, porque se toma como materia prima la leche. Se compra una pastilla, que es Lactobacillus, de la casa veterinaria, y se transforma la leche en yogur, en que ambiente cerrado. ¿Nosotros qué hacemos? Agarramos un recipiente, colocamos la leche, la pastilla, lo tapamos, regresamos al cabo de 3 días y ya tenemos yogur. A eso se llama una célula que puede vivir sin oxígeno para transformar un producto final industrial, ¿no? Como el yogur. Muy bien. Pasamos a la 8. Nos dice, el caso de las jirafas, según Jean-Baptiste Lamarck, tenían inicialmente el cuello corto, pero se estiró debido a su búsqueda constante del follaje más alto de los árboles, en competencia por el alimento. Así, los de cuello más largo habrían sido los que poseían mayor capacidad para alimentarse y por lo tanto sobrevivir. ¿A qué teoría evolutiva se hace referencia? A la teoría de los caracteres hereditarios. Él decía, gracias a que las jirafas todo el día están estirando su cuello, logran desarrollar un cuello largo y esta característica positiva para ellos lo heredan a sus hijos. Y a eso le llamaba la teoría de los caracteres adquiridos. Hoy en día que sabemos que eso no es cierto, pero se refiere a eso. Pasamos a la 9. Según Lamarck, las estructuras que un organismo no necesita tiende a atrofiarse, mientras los más utilizados se desarrollan más. ¿A qué postulado de la teoría de Lamarck se refiere? A la teoría del uso y desuso. Él decía, cuando un ser vivo utiliza uno de sus miembros de manera constante, este se desarrolla. Y si no lo usa, este se atrofia. La respuesta correcta de la 9, la D. Pasamos a la 10. Naturalista inglés que publicó una de las obras científicas, El origen de las especies, donde asentó las bases de la evolución, que es posible gracias a la que bautizó como selección natural, se refiere a qué? Charles Darwin, porque Charles Darwin decía, un organismo a través del tiempo va evolucionando, va mejorando. Por ejemplo, si una lagartija tiene una cola pequeña, con el transcurso del tiempo se obtiene una cola más larga, mejores cualidades, ese nuevo organismo evolucionado va a sobrevivir, va a seguir permaneciendo, va a seguir sobreexistiendo, es lo que decía Charles Darwin, ¿ok? Muy bien, la ley del más fuerte, ¿no? Eso es lo que decía. La 11 dice, es una teoría que surge como un intento de explicar la evolución con base en la teoría de la herencia. Por su contribución, se considera a Dobzhansky, Simpson y Meyer como los principales autores de esta teoría. ¿Se refiere a quién?
Ya que me habla de herencia, entonces me está hablando sobre la teoría neodarwinista, ¿ok? ¿Por qué? Porque la teoría neodarwinista, que se basaba en las 3 leyes de Charles Darwin, aparecieron nuevos científicos como Dobzhansky, Simpson y Meyer, que empezaron a hacer nuevos experimentos, ¿no? Como Gregor Mendel, del entrecruzamiento de las arvejas, para la herencia de caracteres, las mutaciones. Todo eso se basó por la teoría neodarwinista. De la 11 la D. La 12 dice, completar según la teoría sintética de la evolución. Las mutaciones constituyen el fenómeno de generación de variabilidad genética, mientras que la selección natural dispersa, esa variabilidad favorecía a los más adaptados y perjudicaba a los menos adaptados. Sí, las mutaciones era algo que sí aportaba a la ciencia, daba nuevas especies con mejores cualidades, pero la selección natural no era tan positivo porque de alguna manera perjudicaba a los organismos que eran menos adaptados, ¿no? Más conocido como el patito feo, ¿no? El patito feo era discriminado y solamente se escogía a los hermosos cisnes, ¿no? Entonces se refiere la 12 a la B, mutaciones y selección natural. La 13 dice, el cambio evolutivo se debe habitualmente a la aparición de caracteres que no suponen ventaja ni desventaja para el organismo. A la neutralidad. Está hablando de la teoría neutral. En su teoría, la deriva genética aparece como la principal fuerza de cambio en frecuencia de los alelos. Se refiere a que, por ejemplo, Motoo Kimura decía que las nuevas especies tenían cualidades que ni le daban ventajas ni le daban desventajas. A eso le llamó la teoría neutralista. Muy bien, pasamos a la 14. La selección natural no es el motor de la evolución porque se encarga de eliminar individuos no adaptados al medio ambiente, mientras que el verdadero cambio evolutivo es el resultado de la extensión de las características neutras. Simplemente por azar se refiere a qué? A la teoría neutralista, la última parte, cuando las nuevas especies heredan cualidades que ni les favorece ni les afecta. A eso se llama teoría neutralista. La 15. Científicos planteaban la evolución morfológica a través de cambio en los atributos observables. En los registros fósiles de algunas especies explican la aparición súbita de nuevas especies sin formas intermedias. Hubo 2 paleontólogos, Neil Eldredge y Stephen Jay Gould. Ellos decían de que las especies mejoraban con el transcurso del tiempo y él lo sustentaba porque ¿qué es la labor de los paleontólogos? Descubrir restos fósiles. Y en esos estudios de sus restos fósiles que ellos descubrían, evaluaban características. Por ejemplo, había antiguamente un caballo que tenía la mandíbula no tan prominente y antiguamente había un caballo con, ¿no?, la mandíbula menos prominente y luego con el paso de los años hubo mejorando y hoy en día hay un caballo, ¿no?, con mejores cualidades. Gracias al estudio de los restos fósiles que realizaban estos 2 paleontólogos, Niles Eldredge y Stephen Jay Gould, ¿de acuerdo? No se olviden, cuando les hablan de restos fósiles, ya, estos 2 paleontólogos, Niles Eldredge y Stephen Jay Gould. Muy bien, jóvenes, hemos culminado con el desarrollo del cuadernillo. Estas diapositivas las voy a colocar en el Classroom, máximo viernes, hoy día en la noche, ¿ya? Y voy a preparar también un video de ayuda que entre sábado y domingo, ustedes saben que el video demora en cargar, pero ya las diapositivas hoy en la noche. Ok, jóvenes, gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad. Les doy pase para continuar con su siguiente curso. Muchas gracias por su atención. Bendiciones y que tengan buen fin de semana. Cuídense.